Severo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y qué nos dice esta reforma, este segundo intento del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me parece que para el auditorio, el pasado 5 de febrero, ¿Tienen Darío, cacahuate? como todos saben, se presentó un paquete de reformas y dentro de ese paquete de reformas, una de ellas es una reforma constitucional en materia eléctrica. Em, tiene o modifica artículos muy importantes de la Constitución, que son el 25, el 27 y el 28 constitucionales, y es muy importante resaltar que cuando tú modificas, aunque sea palabras en la Constitución, las implicaciones son muy importantes, no es menor, no porque se vea una pequeña modificación, es un tema menor y puede incluso modificar toda la organización industrial del sector energético o de cualquier otro sector con solamente hacer pequeñas modificaciones. Hay que tomar cualquier propuesta en cualquier momento, con toda la seriedad y analizarlo. Y también entender algo, que esta reforma se presenta en un momento electoral y con todo un voltaje político que también merece una lectura aparte. Creo que para entender esta reforma hay que poner sobre la mesa un concepto que en algún momento ya hemos platicado, que es el de soberanía energética, Darío. ¿Qué significa la soberanía energética? Que es algo sobre lo que no nos acabamos de poner de acuerdo. ¿Qué significa la soberanía energética? Lo podríamos simplificar en dos ideas. Una es autosuficiencia total, que un país no requiera de ningún otro país para su abastecimiento energético. Esa situación no se presenta en ningún país en el planeta. Es una meta complicada porque es una zanahoria que nunca alcanzas, pero siempre está ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando ponemos la zanahoria de autosuficiencia porque nunca se logra. Y la otra idea en el otro extremo es la suficiencia, que es tener los insumos energéticos de forma oportuna, al menor precio posible y con la calidad adecuada. Y pasaríamos al segundo punto. ¿Cómo resuelves la soberanía energética? Y aquí tenemos también dos ideas. La resuelves o con monopolios públicos o privados o a través de la competencia. Todos sabemos que un monopolio privado no es eficiente por sí mismo, ni tampoco el monopolio público atiende el interés público en automático. Se necesitan condiciones y monitoreo y demás. O tienes el otro lado, que es la competencia. Y si generas las condiciones adecuadas de competencia, tratas de asegurar que quien prevalezca es quien presente las mejores condiciones de calidad, precio, etcétera. Cuando un país toma decisiones sobre estos conceptos, también tiene que correr otras ideas que te limitan, Darío, que es la idea de financiamiento. Oye, ¿el Estado que está pensando esto tiene la capacidad de financiar totalmente un sector? Porque cuando tú le pones la palabrita exclusividad en cualquier sector, significa deuda pública, Darío, en el fondo. Y también tenemos que tocar el tema en el sector energético de transición, que es el mayor reto que tiene el sector energético desde que hay sector energético. La cantidad de inversión que se tiene que tener es fundamental. Entonces hay que pensar muy bien hacia dónde vamos a ir y por qué vamos a ir hacia allá. En particular, Darío, se hicieron cambios al artículo 27, 25, 27 y 28, como lo platicamos, y quizás los más relevantes fueron los cambios al artículo 27 constitucional. Se eliminó la capacidad del Estado mexicano de firmar contratos para proyectos de transmisión y distribución, por un lado, y se estableció la preferencia en automático de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico mexicano por disposición constitucional. En el primer punto de no permitir los contratos, la decisión que se toma ahí es que el Estado mexicano ya no puede empujar riesgos en el financiamiento de proyectos de infraestructura, se los tiene que tomar todos. Eso puede ser una decisión, se vale, pero hay que estar conscientes que le estamos quitando opciones al Estado mexicano, que ya nada más se puede ir con deuda pública para desarrollar transmisión y distribución, que de hecho tenemos cuellos de botella importantes, y ya no puede generar esquemas de inversión en donde a lo mejor comparta riesgos. Es una decisión. Por el otro lado, también que una empresa prevalezca por el solo hecho de ser estatal, pues de alguna manera elimina ese tema de que quien prevalezca en el suministro de un energético tiene que ganárselo. No importa si es privado, público, social, no importa.
tiene que ganárselo bajo determinados criterios de precio, calidad, etcétera. Me parece que ahí tenemos esa dualidad y esa pugna entre competencia, monopolios, autosuficiencia y suficiencia energética. También estas modificaciones deben tener consideraciones, Darío, desde el punto de vista interno y externo. Desde el punto de vista interno, volvemos otra vez, si queremos que el Estado mexicano tenga una baraja de opciones financieras para poder atender el mayor reto energético que tiene no solamente México, sino el mundo en los siguientes años, si puede hacer diferentes esquemas y le damos esa posibilidad a nivel constitucional, o lo cerramos solamente a que él tiene que financiar y a través de deuda pública. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Y desde el punto de vista externo también, pues los compromisos que ya tiene México con temas como competencia económica, etcétera, tanto por mencionar algunos, tanto en el USMCA con Norteamérica como en el Tratado de Europa, en donde ya vienen anclados condiciones de competencia, en particular en el sector energético mexicano, de forma muy clara. Pues hasta ahí mi comentario, Darío. Oye, Severo, pues parecería que el gobierno del presidente López Obrador ya se decantó por el tipo de reforma que quiere, ¿no? Una en donde privilegie el concepto monopólico del Estado. Me parece, Darío, que tenemos que tener cuidado por el momento que estamos viviendo, pero también hay que tener cuidado de no simplificar. Y toda esta problemática que platicamos en minutos contigo no tiene esta respuesta mágica de ya con el monopolio público lo resuelvo, porque habría monopolios públicos en todo el planeta, porque todos tienen problemas de suficiencia energética y todos tienen problemas de la transición energética. Si la solución fuera un monopolio estatal, sería buenísimo, todos a monopolio estatal. Desafortunadamente no lo resuelve, Darío. Es muchísimo más complejo el tema y me parece que es una sobresimplificación y que tenemos que estar atentos a los retos que tienen todos los sectores energéticos mexicanos en el mundo, Darío. Pues Severo López Mestre, especialista y consultor en materia energética, como siempre, muchas gracias por tu colaboración. A ti, Darío, y que tengas muy buena tarde. Igualmente para ti.